Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario, y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Hoy tenemos la suerte de contar con Marc Martinel. Marc es fundador y CEO de Minorix Therapeutics, que es una biotech dedicada al desarrollo de nuevas terapias para enfermedades raras en el sistema nervioso. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una boutique de reclutamiento y selección que te ayuda a incorporar a los mejores perfiles científico-técnicos para tu empresa. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Marc, bienvenido al programa. Un placer, muchas gracias. Marc, es estupendo tenerte hoy. Eres una de esas personas que ha hecho lo que algunos de nuestros invitados hacen, que no es nada fácil, ¿no? Y es transformar tu profesión desde algo muy I+D, muy investigación, a una empresa que funciona muy bien y que da soluciones, ¿no? Tú eres, de hecho, químico, ¿no? De origen. Tú hiciste química. Yo hice química, después hice un doctorado en la interfaz entre la química y la biología molecular, biofísica, haciendo un poco de todo, y después pasé al mundo biotech. Vale, pero cuando estabas tú haciendo la tesis doctoral, ¿que la hiciste en la Universidad de Barcelona? Sí, en la Universidad de Barcelona, después estaba en el Parque Científico de Barcelona. Sí. Si te hubieran dicho entonces que tú ibas a liderar una empresa como tu actual Minorix, te lo hubieras creído, ¿no? Hombre, que Minorix llegaría tan lejos, no sé, no, quizá no, pero que la inquietud de algún día estar en el mundo biotech y en algún momento liderar algún proyecto, eso sí que ya la tenía. Sí, ¿no? Desde siempre, o sea que eso no fue novedad, digamos. Vale, pues o sea, entonces tú cuando estabas haciendo incluso la tesis doctoral, sabías que a lo mejor la senda académica no era lo tuyo y que ya tienes tú otros pensamientos, ¿no? Sí, eso lo tenía claro, que quizás los 2 primeros años de la tesis menos, porque estás más... Pero tenía claro que la carrera más, digamos, académica no iba tanto conmigo y que me gustaba más el mundo biotech y desarrollar fármacos y este sector. ¿Eso tienes a personas alrededor que te vayan dando señales? ¿Es algo que se lleva adentro de antes y realmente sabes que explota antes o después? Porque entiendo que en el día a día de tu investigación tampoco tendrías tanto tiempo para ponerte a pensar en cómo crear un modelo de negocio, ¿no? No, claro, cuando Minorix no la creé al salir de la universidad, tampoco salí de la tesis. Estuve unos cuantos años en otras biotechs, en Horizon y en Cristax, y entonces eso ya me dio oportunidad de ver más de cerca lo que era una biotech y empezar a pensar en ese momento. Es cuando ya te empiezas a concretar esa idea de hacer algo más específico, ¿no? Porque hasta ese momento era algo muy etéreo, si quieres, ¿no? Eso es cuando estaba en la biotech. Antes, en el grupo de doctorado, pues la verdad es que es un grupo que ha sido muy prolífico en emprendedores. O sea, que imagino que algo tenía ese grupo, claro, a nivel del ambiente que había ahí, el director del grupo, que era Ernest Giral, que hacía que todos salíamos con una mentalidad ya un poco emprendedora, que es básicamente también esa tenerte que espabilar. Y bueno, no es como tener un jefe de grupo que te anime a hacer algo que no sea exactamente lo que estás haciendo. Sí, bueno, ir un paso más allá y entonces, bueno, en ese momento es en el entorno más científico y explorar sin miedo, ir más allá. Y entonces cuando estás en el mundo profesional, pues eso no deja de ser el hecho de ser emprendedor, ¿no? Pues claro, es lo mismo. Oye, ¿en Horizon qué hiciste? En Horizon, yo estaba primero en Cristax, que después se fusionó con Horizon, y estábamos en el grupo de Drug Discovery de Horizon. Trabajé en estas moléculas que tienen ahora en clínica y sobre todo haciendo estudios, lideraba el grupo que hacíamos estudios de entender cómo funcionaba la molécula, a nivel de mecanismo de acción también,
También buscábamos nuevas dianas terapéuticas, este tipo de temas de biofísica, un poco de todo. Y tú ya por aquel entonces, bueno, no hace tantísimo, pero en ese momento tú ya tenías claro que eras capaz de liderar una empresa nueva, un proyecto nuevo, o eso viene un poco más con el tiempo. ¿Tiene que pasar algo para que eso ocurra? No, la sensación de tener la capacidad no la tenía en ese momento. Tampoco la tenía cuando fundé Minorix, tampoco la tenía cuando llevaba 5 años con Minorix y tampoco, así como que cosas tampoco lo tengo ahora. O sea, para las cosas que ya hemos pasado me siento más cómodo, pero yo creo que todos los emprendedores, al menos los que somos first time, siempre tenemos ese punto de sensación de que no estamos suficientemente preparados. Al menos yo la tenía esa sensación. Ya estando en Cristax, la inquietud para hacer esto algún día ya la tenía y tuve la suerte de que los que dirigían Cristax, como Joan Aimami, que también es cofundador de Minorix, pues me daban bastante cancha a nivel de temas más business, digamos, y para entender cómo funcionaba con los inversores, etcétera. Y por lo tanto siempre había tenido ese punto de inquietud de hacer algo, ¿no? Obviamente con esa sensación de que, bueno, quizás no estoy preparado, quizás necesito hacer algo más, quizás necesito hacer un máster, vete a saber. Hasta el día que llega el click, el proyecto ese que dices, ostras, esto me gustaría hacerlo. Al principio un poco dubitativo en el sentido de decir, bueno, me gustaría hacer esto, pero es que no estoy preparado, necesito un tiempo y formarme. Pero que el proyecto empieza a coger forma, dices, oye, es que no quiero esperarme a formarme, yo quiero hacerlo ya, ¿no? Y entonces te lanzas con lo que tienes y te vas formando por el camino. Cuéntanos cómo es ese lanzamiento. Es que yo sé que los emprendedores lo decían así como si fuera algo natural o sencillo, pero tiene su historia. ¿Cómo lanzas tu Minorix? Bueno, yo, Minorix, la inquietud de Minorix es de estar en enfermedades minoritarias o huérfanas o raras, depende de cómo las quieras llamar, pero viene de que por experiencias personales en el mundo de enfermedades minoritarias, pues me surgió una inquietud y un interés en esas enfermedades y tenía, digamos, un vínculo más emocional con el tema. No, nada que ver con las enfermedades concretas que hacemos hoy, pero eso ya estaba ahí. Entonces coincidió en el tiempo con una cosa que se llama la Maratón de TV3, que es un programa local que cada año se dedica a algún tema científico, a recoger financiación, y en 2009, hace ya muchos años, iba sobre enfermedades minoritarias. Y realmente fue ese día sentado en el sofá de casa con mi mujer, le dije, oye, para dedicarme a cáncer y a enfermedades neurodegenerativas prevalentes, que es lo que hacíamos en Horizon en esa época, que está muy bien y hace mucha falta, pero hay un montón de gente que hace eso. Entonces me dices, pues quizá no, en cambio aquí hay una serie de enfermedades donde no hay nada directamente ni nadie haciendo nada directamente, en muchas de ellas, ¿no? En otras sí. Dije, ¿por qué no me dedico a esto? Y mi amigo me dijo, oye, perfecto, adelante. Eso es como un clic. Ese fue el día. Después, a partir de ahí, dándole vueltas, charlando, haría esto, haría lo otro, y explicándoselo pues, a mi mujer y dándole un poco el rollo cada vez. Y ella me decía, oye, pues no hables tanto y haz alguna cosa, ¿no? Empieza por algún sitio, ¿no? Porque tampoco no has hecho nada. Y ese proceso fue casi un año de darle vueltas en mi mente, digamos, y al cabo de un año redacté en una libreta mi primer plan de negocio hiper sencillo, ¿no? De lo que quería hacer y cómo, muy, muy básico. Y a partir de ahí empecé a ponerlo en práctica. Un año después de ese primer borrador, ya estaba Minorix montado. Pero bueno, pero claro, tú hiciste el plan de negocios porque sabías cómo hacer un plan de negocios. No, realmente no. No. Yo tuve que formarme y entonces ahí tuve mucha suerte porque pude participar. Bueno, primero iba a todas las conferencias que podía, eso que me enteraba y cualquier curso pues iba. Y después aquí teníamos un programa que se llamaba, aquí en Barcelona, había un programa que se llama
Bioemprendedor 21, que ayudaba a proyectos en estadio muy preliminar a desarrollar un plan de negocio. Entonces, proyecto de 6 meses, donde había estas sesiones presenciales, interacciones con mentores, este tipo de programa que ahora ha habido otros. Y a mí me fue extremadamente útil. Entre otras cosas, en el programa coincidí con lo que fue otro de los fundadores de Minorix, Xavier Barril, que estaba con otro proyecto y tenía una tecnología. Al final decidimos juntarlo todo para usar su tecnología en el campo de las enfermedades minoritarias. O sea que ya solo por eso ya valió la pena, pero fue un proceso de unos cuantos meses donde fue muy importante esto y también hablar con mucha gente, científicos, médicos, abogados, gente de propiedad intelectual, inversores, para ir dando forma a esa idea, a escuchar mucho y hacer un primer plan de negocio, que obviamente cuando lo lees ahora, pues bueno, lo miras con simpatía, ¿no? Pero todo bien, es parte del proceso. Con añoranza también, ¿no? Marc, bueno, todo esto era mientras tú estabas en Horizon, ¿no? Sí, también tuve la suerte que bueno, en la parte más del principio era algo totalmente exploratorio, ¿no? Yo tampoco no comuniqué nada a Horizon. Cuando lo empecé a ver claro, hablé con Horizon y dije, oye, es que me gustaría hacer eso de aquí no mucho tiempo y en ese sentido Carlos Buesa pues, se portó genial y me ayudó y me permitió estar un tiempo, pues bueno, en este periodo más de transitorio y nos muy bien. Es importante eso, ¿no? O sea, no pensar a priori como obvio que el tú cambiar de proyecto profesional significa que estás como, bueno, pues renunciando a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y yo creo que incluso hay personas, muchos que vienen del mundo también, incluso investigador, que tienen como ese respeto al cambio, ¿no? Y al no dejar tirado, ¿no? Como se suele decir, al proyecto actual. Y mi sensación, no sé si tú lo compartes, si quieres emprender algo, posiblemente necesitas apoyos en absolutamente todas las partes de tu vida, porque es lo suficientemente difícil como para que no funcione si no vas seguro, o sea, si no estás con fuerza, ¿no? Y esa fuerza se consigue posiblemente con personas, ¿no? Con personas que te apoyan. ¿Tú crees que se puede emprender algo diferente si no tienes ese apoyo a tu alrededor? Tanto en la parte personal como en la parte profesional. Es difícil, es difícil. Yo en mi caso seguro que no, en mi proyecto seguro que no, porque al final hay muchas pequeñas cosas que hay que alinear y no es que haya gente externa que haya tenido un papel trascendental en la creación de Minorix y en que tire adelante, pero sí que hay mucha gente que ha tenido un papel importante aquí, un papel ahí, y sin todo eso no existiría, o sea que es como una constelación de gente alrededor que, bueno, que te aporta ese granito de arena, pero es que sin eso no vas al siguiente, ¿no? Y por lo tanto, al final sí que acaba siendo muy importante y yo creo que es lo bueno, tal vez de la situación que estamos viviendo aquí en el entorno de Barcelona, que en el tema biotech ha habido una transformación increíble desde que estaba en la época de CRISPR y Horizon, que eran 4. Los emprendedores, esos sí que fueron valientes realmente, hasta hoy que eso no tiene nada que ver, ¿no? El sector, y yo creo que la actitud de todos los que están en este ecosistema ha sido muy generosa, en el sentido de decir, oye, vayamos a ayudar al sistema, ¿no? Y si hay gente que quiere emprender, oye, pues la ayudamos y ya está, aunque implique que esta persona pues se va de nuestra compañía a hacer otra cosa, pues no pasa nada, ¿no? Esa fue la actitud de Horizon y yo creo que, pero también es la misma actitud que ves en otros en el sistema aquí, o sea que por lo tanto eso creo que es muy positivo. ¿Qué ha funcionado particularmente bien allí en Barcelona, ¿no? En el mundo del biotech para haber conducido este cambio tan espectacular? ¿Qué ha pasado?
Bueno, había algunos elementos que ya estaban y por lo tanto no ha habido que inventarlos. Yo diría que es un tema un poco cultural de emprendimiento en general. Yo creo que si miras atrás, este mismo fenómeno ha ido pasando en otros sectores, por lo tanto yo creo que va con la mentalidad. Eso es uno. Otro es lo que sistema, la base científica existía. Eso no se tenía que inventar, eso no se inventa de un día para el otro. Eso es imposible de un día para el otro, ¿no? Son muchos años de buenas universidades, de centros de investigación, de buenos hospitales. Los hospitales de aquí son muy punteros, ¿no? Y eso es básico para este sector. Teníamos una industria farmacéutica tradicional, entre comillas, ¿no? Entre empresas que ya han hecho fármacos y por lo tanto una masa crítica existía. Lo que faltaba era esa, digamos, transición a convertir esos proyectos de alta calidad del mundo académico a proyectos, a hacer esa transferencia de tecnología y que estos proyectos pues, pueden hacer biotechs y empresas que crezcan, ¿no? Como en otros países ya hacían. Pero para hacer eso, ahí sí que faltaban muchos elementos, faltaban inversores especializados, faltaban abogados que subieran de esto, faltaban gente de patentes, faltaba todo ese entorno que también es básico. Faltaban expertos que, más allá que los que estaban en las farmas estas que decía, pero que pudieran trabajar o aportar o asesorar a estas compañías que nacen, y eso no estaba, era muy, muy limitado. Y poco a poco se ha ido creando este sector y el sector ya te digo, no solo son las propias compañías que hacen producto, porque sin todo lo que hay alrededor, estas compañías no harían nada, ¿no? Sin el hospital, sin el centro de investigación, sin el abogado, sin el que sabe finanzas, el inversor. Sin todo eso no habría compañía. Claro. Marc, tú decides entrar en el mundo de las enfermedades minoritarias para dar solución a cosas concretas, ¿no? ¿Qué te encuentras en ese mundo a nivel de business, ¿no? Porque desde fuera se puede entender que es una de las peores opciones, ¿no? Irte a por una enfermedad minoritaria, ¿no? ¿Qué es lo que atrae a un inversor? ¿Qué es lo que atrae a un investigador, a un CEO de una empresa para renunciar a otros caminos que aparentemente pueden ser un poco más comunes e irte a por una enfermedad que tiene muy poquitas personas en el mundo? Bueno, ya te digo, al principio es un tema más emocional, si quieres, el trigger, el que hace el clic inicial, pero cuando lo analizas, sí, no es solo eso al final. O sea, si no hubiera un posible negocio detrás, no existiría Minorix. O sea que, y yo no habría podido crear un proyecto. Y si decides crear una compañía, también la has de crear pensando esto, compañía, que cómo va a generar retorno, cómo le va a devolver un retorno a los inversores. Por lo tanto, todo eso que crear Minorix estaba desarrollado. Entonces, tampoco quiero que la gente piense que crear Minorix solo por generoso, no. O sea, al final haces un proyecto de biotech y quieres que genere un retorno, ¿no? En un sector donde es cierto que hay mucha menos investigación, un sector que también es verdad que una compañía que se dedica a enfermedades raras o un fármaco de enfermedades raras, pues no va a ser un superventas como un fármaco para Alzheimer, eso está claro, y que un proyecto, si al final una compañía alguien la acaba comprando, pues tampoco se va a tener el mismo impacto. Pero, dicho esto, el volumen de financiación que necesitas también es otra escala. Porque cuando tú haces una investigación en diabetes, pues acabas haciendo estudios en miles de pacientes, eso tiene unos costes. Cuando haces estudios en enfermedades menos prevalentes, los estudios son en centenares de pacientes. Entonces eso tiene otra escala. Entonces, por lo tanto, cuando lo analizas bien, el retorno de la inversión pues ya no es tan distinto. Y por lo tanto no está puede acabar siendo un buen business case para un inversor, siempre y cuando estés tratando enfermedades que sean severas, donde no haya un tratamiento, donde tu posible aportación a tu producto tenga un impacto importante. Todo esto debe estar ahí. Tú podrías estar en otros sectores, otras enfermedades más prevalentes, pues con un proyecto que hace
una ligera mejora respecto a otro, o uno que es muy similar y es una cuestión de posicionamiento en el mercado. Todo esto se puede hacer en enfermedades más prevalentes y hay muchos proyectos que es eso. En una enfermedad rara eso no serviría, porque no tendrías, no podrías generar un retorno. Realmente has de aportar soluciones a necesidades médicas muy importantes y que sean realmente enfermedades, pues eso, severas, muy debilitantes o incluso mortales en algunos casos, que es la realidad de muchas enfermedades raras al fin y al cabo. Cuando empezaba y iba explicando que quería hacer un proyecto de enfermedades raras o minoritarias, mucha gente decía, estás loco, ¿no? Es decir, además era el 2011, que no sé si recuerdas de la crisis, veníamos de una crisis importante, nadie estaba creando muchas compañías en ese momento, todo el mundo estaba un poco quieto y aún me decían, es ¿cómo vas con enfermedades minoritarias, no? Si eso, ¿dónde está el negocio? Y entonces les explicaba, ¿no? Es que, oye, mira, si lo miras bien, en Europa y Estados Unidos hay compañías que se dedican a esto, no desde hace un año, sino desde hace 20, y les está yendo bien por esto y lo otro. Por lo tanto, esto podría ser un sector, ¿no? Y recuerdo este programa que te comentaba antes del Bioemprendedor 21, en el proceso de selección que había unas entrevistas, que la entrevista eran muy escépticos de que ese tipo de sector tuviera recorrido, pero yo les intenté convencer y salí de ahí súper nervioso pensando, ya verás, no me van a coger y me voy a quedar sin programa, ¿no? Y pasé muchos nervios ese día pensando, si no me cogen, esto se acaba aquí, ¿no? No. Y me cogieron y me aceptaron el programa y aquí estamos y fue una primera prueba, ¿no? Y las enfermedades raras, dicho esto, son un tema muy habitual en discusiones con inversores, en conferencias. O sea que, curiosamente, y no es porque yo preveyera que eso pasara, yo veía que eso había una oportunidad, pero no pensaba que habría esta transformación o ese foco mucho más importante hoy en día en las enfermedades minoritarias, y eso viene también de los progresos en temas genéticos, en diagnosis, en que las enfermedades más prevalentes también se está viendo que en realidad a veces son un conjunto de backgrounds genéticos distintos que cada enfermedad muy parecida o que se considera que era la misma, en realidad no siempre es la misma. Los tratamientos se están haciendo cada vez más personalizados a realmente el por qué tú tienes esa enfermedad. Por lo tanto, este es el mismo paradigma que en las enfermedades minoritarias, son enfermedades genéticas, etcétera, ¿no? Y esto ha hecho que hoy en día pues, no sea nada raro que alguien diga, oye, yo hago enfermedades minoritarias. Pues vale, perfecto, hay muchos hoy en día. Mucho menos que en diabetes o que en Alzheimer, obviamente, ¿eh? Y el drama acaba siendo que es fantástico que haya más interés en enfermedades minoritarias, pero hay tantas que para los pacientes, para la mayoría de los pacientes, nadie está trabajando en su enfermedad. Y ese sigue siendo el drama. Aunque ha mejorado muchísimo, sigue habiendo una necesidad no cubierta inmensa. Porque, Marc, en el caso de las enfermedades raras, tú tienes que partir de la base de que tienes algo ya bastante interesante a nivel preclínico. O sea, tienes que estar más cercano a la investigación antes de plantearte la creación de la empresa. Eso sería lo recomendable, y eso es para enfermedades minoritarias o para cualquier proyecto. Diría que para atraer inversión es muy importante tener algo bastante tangible, ¿no? Una molécula ya muy cerca a poder ir a la clínica. Hay inversores que pueden ir más antes, a aspectos más early, más preliminares, pero en general cuesta levantar financiación si no estás en ese punto. Yo creé Minorix súper lejos de la clínica. No teníamos ni molécula, pero 0 moléculas. Y cuando ahora miro atrás, era un poco loco hacer eso, pero porque el business plan con el que creamos Minorix era la tecnología esta de un cofundador, Xavier Barril, que creíamos que podía funcionar para identificar un tipo de fármacos, pero no lo habíamos demostrado. Por lo tanto, era una plataforma de Drug Discovery que no había demostrado nada aún, por lo tanto, era empezar de 0,0. Y después combinarlo con
interaccionar con el mundo académico para identificar proyectos que pudieran estar más avanzados y así equilibrar el pipeline y eso a permitir atraer financiación. Pero no había ningún proyecto concreto. Y con eso dejé Horizon y fundé la compañía y puse mis ahorros, que diría que es un poco arriesgado. No lo recomendaría hacerlo así, pero cuando estás en otra empresa es casi imposible tener un proyecto más maduro, a no ser que venga de esa misma empresa o que haya un científico que tiene un proyecto de la universidad y que entonces te juntas, algo así, pero si no, es muy difícil, ¿no? Marc, como lo estás planteando, es como que es el ejemplo de cómo no hacer las cosas, pero algo funcionó bien, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando hoy. ¿Qué es lo que funcionó bien? ¿Qué es lo que hiciste tú bien para conseguir que Minorix llegara a donde está ahora? Pues yo creo que lo que funcionó bien fue el compromiso. Eso es lo que permitió que yo creo, que haciendo esta estrategia un poco, digamos, arriesgada, el entorno diera el soporte necesario para que eso tirara adelante. Y era por el compromiso. Por el compromiso que vieron los del Bioemprender 21, dejaron hacer el programa. Por el compromiso que vieron al crear la compañía, dejar Horizon, poner los ahorros, poner tu propio capital, los inversores de muy al principio, como la Caixa o Enisa, te dicen, oye, a ver, esta gente tienen claro lo que quieren hacer, no, están muy preliminares, pero tienen muy claro, están comprometidos, no están probando y si no sale bien vuelven a su entorno seguro, sino que se lanzan de cabeza, por lo tanto, estos tienen compromiso. Con los colaboradores que hablábamos al principio, veían que estábamos comprometidos con lo que hacíamos, que teníamos credibilidad ante ellos porque veían que hacíamos lo que estábamos diciendo y eso permitió empezar a montar unas primeras colaboraciones. Ese mismo compromiso nos llevó a estar realmente muy metidos en el proyecto desde el primer día, nos permitió conseguir fondos como proyecto de impacto del Ministerio en los primeros tiempos de la compañía, que eso también fue un momento muy importante. Y los inversores a partir de ahí ven que esto es un proyecto que en tiempos de crisis nace, avanza rápido, alinea intereses relativamente bien y por lo tanto eso la gente le da la confianza de, oye, quizá aquí vale la pena. Entonces, y a partir de aquí empieza, ¿no? Y llegas entonces ya a ese punto de empezar a tener algo más tangible y a partir de ahí ya es más estándar, digamos, el proceso que ya va más enfocado a ver esa cosa tangible, esa molécula, qué tal, cómo pinta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esa parte inicial yo diría que fue el compromiso. ¿Tú habrías creado la empresa sin haber tenido ningún tipo de vínculo emocional con el objetivo de la empresa? O sea, ¿se puede hacer esto? Se pueden crear empresas sin vínculo emocional, yo creo, porque si no, no habría tantas empresas, porque no, al fin y al cabo, ¿no? Yo tenía la inquietud de cuando estaba en Horizon, decía, bueno, a mí me gustaría crear una empresa algún día, ¿no? Pero no hacía nada concreto porque no tenía una molécula concreta ni un proyecto concreto. Entonces, tampoco dices, bueno, estoy bien en Horizon, era un proyecto interesante, me trataban bien, por lo tanto no tenía tampoco muchas razones para cambiar ese punto. Por el hecho de tener ese vínculo emocional, me dio esa motivación de, sin tener nada, lanzarme de cabeza, ¿no? Y entonces, en este tipo de proyecto, seguramente por el tipo de aproximación un poco loca que seguimos al principio, era más por el vínculo emocional, ¿no? Y realmente las ganas de empezar este camino, pasara lo que pasara. Pero también podría haber pasado que más adelante, pues a la que encuentras a alguien que tiene un proyecto interesante, sin tener un vínculo emocional, dices, este proyecto está bien, podría ser un proyecto chulo, pues empecemos, ¿no? O sea que... Pero bueno, o tienes el fármaco o tienes tienes la emoción. Lo mejor es tener las dos cosas. Hombre, eso es ideal. Marc, ¿qué ha sido lo más difícil para ti a la hora de crear tu empresa? Lo más difícil... quizá la gestión de las personas, eso es lo que veo más difícil. Hay otras cosas que son difíciles, como el multitasking, muchas cosas complejas
en muchos ámbitos, ¿no? Desde cosas complejas en propiedad intelectual, en temas legales, en científicos, clínicos, de psicología. Entonces, claro, estás todo el día, obviamente no estoy ni mucho menos solo, hay todo un equipo, ¿no? En la compañía con expertos en todo, pero al final como emprendedor que lideres el proyecto has de ser capaz de interaccionar con estos distintos ámbitos y entender lo que está pasando en cada uno de ellos, ¿no? Y eso es un tema que lo hace difícil, pero es divertido y atractivo. Por lo tanto, no es un tema que se haga pesado, entre comillas, ¿no? El tema de la gestión de la gente, ahí es más, para mí es más difícil, ¿no? Viniendo de donde venía, que sí que lideraba un grupo y por lo tanto no es que fuera totalmente nuevo esto de tener gente al cargo, ¿no? Pero es distinto cuando cuando la empresa la lideras tú y te das cuenta que, bueno, al final la gente está muy comprometidos y lo que quieras, pero no es lo mismo para ellos la compañía que es para ti, y lo has de entender y lo has de aceptar, y la gente viene y se va y tienen sus propias vidas y sus intereses, y a veces cosas que crees que todo el mundo estará encantado, pues resulta que no. Y eso se hace más difícil porque no estás preparado Yo no estaba formado para eso, y es gente muy preparada, muy lista, que sabe más que tú en muchas cosas. Liderar esto no siempre es obvio, y se hace difícil. Pero bueno, es parte del job description. ¿Y cómo se aprende? O sea, ¿se aprende eso a base de tortas o hay alguna forma de aprenderlo? Sí, básicamente sí. Y bueno, a veces sí. Hay que seguir al fin y acabas de seguir un poco tu visión de cómo hay que hacer las cosas. Y también tenía la suerte de haber estado en otras compañías antes, por lo tanto, y conllevaba algo de gente, pero también aprendes de lo que están haciendo los que están por encima, y en lo bueno y en lo malo, y a veces dices esto sí, esto no, y eso sería distinto saltar de un entorno académico a esto directamente. Eso aún sería más difícil, creo, porque es un salto más grande, pero sí, tortas, pero como en todos los ámbitos, en todos los ámbitos hemos tenido tortas, aunque desde fuera a veces parece que tenemos una trayectoria muy lineal y que todo iba muy bien y que tal, que bien. Pero esto es el Dragon Khan y hay muchos errores por el camino. Y bueno, te hago la pregunta al revés. ¿Qué traías tú de serie ya para convertirte en un CEO exitoso? De las 1000 competencias que necesitas para que las cosas funcionen bien, ¿cuáles tenías tú ya por venir de un bagaje más de investigación, un doctorado, etcétera? Bueno, yo aún me considero investigador, pero empecemos por ahí, no he dejado de serlo, y al final una empresa biotech que hace un fármaco, el 95% de lo que hace es investigación. Después hemos de levantar dinero y lo hemos de gastar, ¿no? Pero que a veces puede dedicar mucho tiempo, pero eso es un vehículo, es una herramienta para hacer lo que queremos hacer, que es hacer un fármaco, y eso es puramente investigación clínica, preclínica, escalado del producto, y hay muchos ámbitos que al final es muy científico. Yo creo que el aspecto que más me ha ayudado y que viene también de la formación que tuve en el doctorado, que fue muy multitasking en muchos ámbitos distintos, pues si no sabías producir proteínas, pues oye, te vas y aprendes, ¿no? Y lo haces después. No sabías hacer de resonancia, pues lo vas y lo aprendes y después lo haces. Y entonces eso te da un poco esta perspectiva de decir, vale, pues tengo ahora que entender de esto, ¿no? Que es biofísica. Y digo, vale, pues te lo entiendo. Ahora tengo que entender biología molecular, bueno, ¿me entiendes? Y bueno, eso transportado al ámbito de la empresa, pues es decir, oye, ahora tengo que meterme y entender qué está pasando a nivel legal, ahora qué está pasando a nivel, qué le ha pasado a ese ratón del estudio toxicológico que te están explicando, cuál es la consecuencia de eso que te están explicando. O tenemos que diseñar un estudio clínico, o la estadística. Obviamente hay estadísticos que nos ayudan y tal, ¿no? Pero has de entender lo que estamos haciendo, ¿no? Y es esa, digamos, capacidad de interactuar con entornos muy distintos, entenderlos y
comprender lo que te están diciendo y tomar decisiones al respecto. Creo que es la principal. Claro, pero al principio yo entiendo que tú empiezas con la empresa, tú tienes tu visión del mundo, tu visión de la biotech, tu visión del objetivo, empieza a crecer, empieza a funcionar y empieza a haber, bueno, pues personas que se adhieren al proyecto, ¿no? En el 2022 entran la Caixa, ¿no? Y Columbus Venture, ya tienes una serie C y hay personas que no tienen, o sea, no vienen del mundo de la investigación, que empiezan a formar parte de la empresa, con una visión diferente, ¿no? De cómo funciona el mundo, de cómo funcionan las empresas. ¿Cómo se vive esa transición, ¿no? Del yo tener que decidir todo porque he empezado desde cero, a ya esto es un equipo, ya hay visiones diferentes, con objetivos diferentes? ¿Cómo se vive eso? El click no ha sido tanto en el 2022, ¿no? Porque en el 2022 han entrado más inversores como Columbus. Caixa ya estaba desde muy al principio. Caixa, de hecho, es el primer inversor que nos puso capital. Pocas semanas después de fundar la compañía pusieron 50.000 euros, pero costaron y los celebramos mucho. Y ahora pues la última ronda es de 50 millones, ¿no? O sea, al final la escala va subiendo, pero desde el momento que entran inversores de capital riesgo en la compañía, hay que entender que ya no es tu compañía. Y eso pasa muy al principio. Es tu compañía, obviamente. Sin ti ese proyecto no avanza, ¿no? Pero también podría decir que un día te cambian, ¿eh? Y eso pasa. Y puede pasar. Y eso es distinto, ¿no? Que el otro tipo de negocios, que la gente que acompaña y realmente es su compañía y todo lo deciden ellos, porque al final es su compañía. Y cuando un proyecto donde tienes capital riesgo o tienes inversores, hay un pacto de socios que regula cómo se toman decisiones y obviamente sí que eres el líder, sí que es del proyecto, pero hay que alinear intereses, hay que alinear decisiones y necesitas el apoyo, porque primero porque por pacto hay cosas que tienen derecho a veto incluso, pero si no, no van a seguir invirtiendo en el proyecto. Al final la inversión tiene que ir y solo invierten si se lo creen y hay la confianza con el proyecto y hay un alineamiento. Por lo tanto, es muy, muy importante que antes de que entre un inversor en la compañía, y eso es fácil de decir, pero no tan fácil de hacer lo que voy a decir ahora, es importante ver que vas a estar alineado en lo que se quieres hacer. Porque eso es lo primero que hay que comprobar. Tú vas va a ir entrando gente que va también a decidir y tendrás que ponerte de acuerdo en hacia dónde va la compañía. Y hay que tener claro que tú más o menos queréis ir al mismo sitio. Después el camino, todo el mundo traza un camino, hay siempre un plan de negocio y después pasa no sé qué y resulta que el camino es otro. Pero has de tener claro dónde quieres llegar. Porque no puedes ir diciendo, no, yo quiero ir a Sevilla y ahora no, ahora cambio y quiero ir a Bilbao. No, oye, a ver, no queríamos ir a Sevilla, podemos pasar por Madrid, podemos pasar por Valencia, podemos pasar por Portugal, pero al final, ¿dónde queremos ir? Eso es el tema, ¿no? Y eso hay que tener claro que estás alineado. Si ves que no, pues ahí te lo has de plantear. Pero no, es lo que tú dices, no es fácil. Es que me recuerda mucho a la situación de cuando hablo con candidatos, ¿no? Que tienen mucho deseo de entrar en una empresa, pero les pasa eso, ¿no? Tienen que tener muy claro que realmente es la empresa en la que quiere trabajar. Y como hay la necesidad, en algunos casos, de llegar a ese tipo de empresa, ¿no? De conseguir ese trabajo, a veces no hay equilibrio, ¿no? Entre quién tiene más poder de decisión en un caso o en otro, ¿no? Y es un poco lo mismo, ¿no? Quiero esto, si no me dan el dinero no voy a poder hacer las cosas que yo quiero, pero al mismo tiempo tenemos que estar alineados. O sea, claramente me tienen que gustar. Es siempre doble vía, ¿no? Totalmente. Y ¿no? Hemos contratado gente, como dices, esa interacción es importante y cuando quieres atraer gente con ciertos perfiles para que vengan a tu compañía y que tomen el riesgo de venir a tu compañía, porque una biotech no deja de ser un high risk, porque sí puede ir genial, pero puede ir también muy mal. Y por lo tanto, a veces sacar gente de entornos mucho más seguros y que vengan aquí es todo un proceso y es muy importante ver que entienden lo que queremos hacer, dónde queremos llegar, que están alineados con esa idea, porque si no es mejor que no vengan, ¿no? Y es
esto es básico. La ventaja que tiene cuando eres un trabajador es que, bueno, al final siempre te puedes ir. Puedes irte a otro proyecto. Cuando pones un inversor dentro de la compañía, si no es el inversor adecuado, eso ya es una situación que puede convertirse mucho más tricky y peligrosa para la compañía en sí, ¿no? Marc, estáis trabajando ahora en adrenomieloneuro-neuropatías. ¿Por qué? Estamos trabajando en adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad donde los pacientes, cuando llegan a los 20-30 años, desarrollan adrenomieloneropatía, que es una forma crónica de la enfermedad que afecta a la función motora y porque afecta a la médula espinal. Pero además, estos pacientes con adrenoleucodistrofia, además de la mielopatía o la adrenomieloneropatía, también tienen lo que se llama la forma cerebral, que afecta al cerebro, o CALD, cerebral, adrenoleucodistrofia cerebral. Y es una inflamación muy severa que lleva a la muerte a los pacientes en 3-4 años. Es parecido a la ELA, a la ALS, ¿no? Cuando te desarrollan eso es catastrófica la enfermedad, ¿no? Y esta forma cerebral puede pasar en niños pequeños, de 2 a 10 años, o en los adultos que tienen la adrenomieloneropatía, además hacen la forma cerebral y se mueren también en 3 años. Esa es la enfermedad en la que estamos. ¿Por qué comenzaste con esto? O sea, ¿venís del fármaco y llegáis ahí? ¿La estáis buscando y encontráis el fármaco? No, eso fue porque los caminos nos llevaron ahí. Empezamos la compañía buscando trabajar en enfermedades minoritarias, con un componente metabólico que afectara el sistema nervioso central. Eso era el foco y esta es una de ellas. Y empezamos, de hecho, el proyecto, quien descubre que un tipo de fármacos con un mecanismo muy concreto pueden funcionar en adrenoleucodistrofia, es un grupo de la Universidad del grupo de Bellvitge, en el Hospital de Bellvitge, el IDIBEL, que es un centro de investigación. Y es una doctora que se llama Aurora Pujol, y ella es la que descubre que un tipo de fármacos podían servir. Entonces iniciamos una colaboración, eso fue en 2013, pues 2 años después de crear la compañía. Y es esa idea de buscar proyectos, de entender proyectos que estuvieran más cerca de la clínica. Nosotros hicimos la primera colaboración y después, cuando en esa colaboración encontramos, y fue un serendipity finding de estos que a veces pasan en la investigación, pero que te has de dar cuenta que es el kit de la cuestión, ¿no? No solo que pase, sino que te des cuenta que eso puede servir para algo, que nos llevó a una nueva molécula o una molécula distinta con la que estamos colaborando, y esa molécula distinta es la que estamos desarrollando porque nos dimos cuenta que tenía un potencial como fármaco muy importante y entonces, bueno, hicimos las patentes, etcétera. Empezamos desde cero, entre comillas, la preclínica y hasta aquí. Claro, eso ocurrió porque tenías ya ese vínculo, ¿no? con esos investigadores en el mundo Sí. ¿Cómo se fomenta eso? Es decir, si esa relación no existe o si esa persona no está informada de que se pueden hacer cosas fuera de su día a día de investigación, no ocurre nada. Claro, es de llamar a la puerta de este y de muchos otros con los que hablamos. Oye, que estamos mirando esto, proyectos que tenéis, pues mira, tenemos esto, tenemos lo otro, lo miras, lo hablas y ves que hay algo interesante. Y ya te digo, después, mira, encontramos que había esta posibilidad de otra molécula distinta. Después la cuestión, porque esto nos lo preguntan muchos inversores, ¿por qué ALD y no otra enfermedad? Porque realmente el fármaco con el que trabajamos podría servir para adrenoleucodistrofia, que es donde estamos y estamos muy avanzados, pero también puede servir en otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y nos preguntan por qué habéis empezado por ALD. Y aquí hay este componente más histórico, pero también cuando lo analizas, la adrenoleucodistrofia es una enfermedad muy severa, donde no hay tratamiento farmacológico, donde las investigaciones que había cuando empezamos nosotros eran muy pocas. Por lo tanto, en un entorno competitivo distinto, donde había una cierta base de investigadores que empezaron a conocer la enfermedad, aunque había muchos retos por el camino, como una falta importante de conocimiento de la historia natural, que eso es importante para los estudios clínicos.
era un entorno muy naciente, o como se llame, que comparado con otras enfermedades donde también podría funcionar, otras había mucha más competencia, digamos, y muchas más investigaciones, ALS, entre otras, ¿no? Y había otras donde el conocimiento de la enfermedad, el acceso a herramientas, modelos preclínicos, etcétera, era mucho menor, por lo tanto era mucho más difícil desarrollar un fármaco ahí, ¿no? Y era un buen equilibrio, y por eso seguimos con AL. Bueno, pero antes te he preguntado que qué tipo de competencias tienes tú de serie, ¿no? Al formar una empresa. Es esto, o sea, tú hablas con ese jefe de grupo y hablas el mismo idioma, entiendes lo potente que puede ser o no, ¿no? Lo serio que es la robustez de los datos, ¿no? Eso no. Entiendo que si no has pasado por ahí es medio imposible llegar a eso, ¿no? Tener esa conversación tan seguro de ti mismo, de decir, oye, esto, vamos por aquí. Sí, yo creo que para ser CEO de una compañía grande eso quizá no es necesario, porque seguramente no haces el papel de defender la investigación ante este tipo de perfil, ¿no? Cuando eres un emprendedor, cuando eres un CEO de una compañía muy pequeña como nosotros, obviamente tienes muchos roles y tienes que ser capaz de defender eso ante científicos muy expertos y eso es, diría, imposible de hacer si no has sido científico o no eres científico, como es el caso, ¿no? Entonces, porque has de poder hablar ese lenguaje, has de entender de lo que estás hablando. No hace falta ser médico para hablar con un médico, pero has de ser creíble y han de ver que sabes lo que estás explicando, ¿no? Y no es solo aprenderte un discurso, y me lo aprendo porque esa parte es la parte fácil, soltar el discurso. Lo difícil es el turno de preguntas, ¿no? Que es donde te ponen en donde no te habías preparado y eso hay que tener un cierto background, que es muy difícil. Si no vienes de carreras científicas es muy difícil poderte sumergir en el proyecto al punto que necesitas para transmitirlo con seguridad. Oye, Marc, ¿cómo es un día normal en la vida de Marc Martínez? Tú te levantas por la mañana con un café. Sí, bueno, muy normal, no sé nada especial. Tengo 3 niños. Cuando puedo los llevo al cole 2 o 3 días a la semana, normalmente más bien 2. Algún día los puedo recoger, pero me gusta hacer deporte cuando puedo y estar con mi familia y los amigos también cuando puedo. O sea que soy una persona súper normal y no tengo nada de especial. Y el día a día es aquí en Mataró o conectado vía Teams o viajando, que eso también hay mucho de eso. Pero es hablando ahora con uno, ahora con otro, ahora estamos discutiendo el estudio clínico tal, los resultados de cuál, ahora los inversores, ahora toca temas de partnering con la compañía, ahora toca, que es ese multitasking que decía al principio, ¿no? Es entretenido en este sentido. Pero ¿ya has notado mucho cambio en tu conciliación después de pasado muchos años siendo CEO? O sea, ¿cómo ha cambiado tu vida a nivel de poder conciliar familiarmente teniendo un puesto ya de tanta responsabilidad? A ver, ser CEO es un compromiso importante y requiere tiempo, trabajas bastante, viajas de vez en cuando. Hay épocas que ha sido bastante intensivo los viajes, antes del COVID sobre todo. Y por lo tanto eso tiene un impacto familiar y eso es importante, que tengas el soporte familiar, ¿no? Y en ese caso, pues de mi pareja que estaba alineada, que también trabaja, pero digamos que puede tener un nivel de conciliación familiar superior, ¿no? Y eso es básico. Dicho esto, hay que procurar no perder de vista que si solo trabajas, pues ¿para qué, no? O sea, que yo intento, dentro de lo posible, seguir estando en el día a día, y la ventaja que tienes, ¿no?, es que sí que trabajas mucho, pero tienes un nivel de flexibilidad que oye, no estás ahí,
en el extremo, digamos, no tienes que estar fichando de 8 a 6, ¿no? Sino que si un día vas al médico, si un día vas aquí, vas allá, si un día hay que hacer eso, no, si un día no estás, pero es que trabajas un montón de fines de semana, de muchas noches, o sea que al final... ¿Y qué echas de menos? ¿Echar de menos? Nada. De tu vida pasada. Nada. Qué bueno. Encantado, sí. Repetiría Minorix sin pensármelo. Si te encontraras al Marc de hace muchos años, ¿qué consejo le darías? Aunque posiblemente no lo hicieras porque sigue siendo Marc, ¿no? Pero ahora sí. posteriori... No lo sé, no sé si le diría que no tenga miedo, digamos, porque a veces un poco, al menos yo pasé bastante tiempo y a veces aún lo pienso, que no estoy suficientemente preparado, o bien, o tal, o que soy demasiado joven para crear una biotech, qué tal, ¿no? Y después te das cuenta que hay otra gente que hace lo mismo, a tu misma edad, con la misma preparación, incluso menos, y a veces es lanzarse, es siendo consciente de lo que te falta, eso sí, y buscando a la gente que te puede ayudar. Tampoco hay que estar loco y ser inconsciente, eso no. Pero a veces ese miedo te puede frenar un poco, ¿no? Es decir, pues y no atreverte a hacer lo que tú crees que deberías hacer porque ¿no? Y no sé si le diría eso, pero al mismo tiempo quizá ese miedo también es el que te ayuda a decir, voy a buscar gente que me ayude y te hace pensar las cosas dos veces. O sea que a veces quizá también puede ser un poco productivo. Lo que sí es que quizá pensándolo, estoy pensando en voz alta, el consejo puede ser que el miedo no te prive de hacer lo que quieras hacer. Claro. Sí estás preparado. Muy bien, pues Marc, ha sido un gustazo hablar contigo. Podríamos seguir hablando un rato más largo, pero ya llevamos un buen rato. Muchísima suerte con este proyecto y con los proyectos que vendrán, seguro. Muchas gracias, un placer hablar contigo también. Mil gracias, Marc. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.